A continuación vamos a ver cómo crear una base de datos y cómo crear sus tablas en Postgres. Para empezar abrimos Postgres, damos doble clic, insertamos la clave, que esto lo hacemos una vez, esa clave la insertamos cuando instalamos el Postgres. Vamos aquí a bases de datos, aquí os va a mostrar las bases de datos que tenemos creadas. Vamos a darle clic derecho, New Database, vamos a crear una tabla para este ejemplo. Vamos a hacer dos tablas y damos OK, escribimos el nombre y damos OK. Una vez creada la tabla va a aparecer acá, vemos la tabla ejemplo, le damos clic, pero todavía no tiene ninguna tabla, la base de datos, perdón, no tiene ninguna tabla. Damos aquí entonces en SQL para crear la tabla, entonces vamos a crear la tabla, create table, la tabla se va a llamar nacionalidad, ponemos paréntesis, creamos los atributos que va a tener esta tabla, va a tener un ID, nacionalidad, va a ser de tipo de datos serial y not null, que no puede ir vacío, es requerido. Y vamos a crear otro campo que es nacionalidad de tipo varchar con, con 25 caracteres y por defecto va a aparecer vacío, default null. Vamos a crear la llave primaria de esta tabla va a ser id nacionalidad. Entonces escribimos primary key entre paréntesis el atributo que queremos que sea llave primaria, id nacionalidad en este caso. Cerramos, doble paréntesis para cerrar con el de arriba y punto y coma, y en este botón ejecutamos la sentencia y aquí nos va a aparecer que no hay ningún error. Esta sentencia lo podemos guardar para tener referencia que hemos creado la tabla nacionalidad. Le damos clic aquí en guardar archivo, está la tabla nacionalidad, entonces vamos a guardarla aquí en el escritorio y le damos guardar. Con esto guardamos esta sentencia en un bloc de notas. Podemos cerrarlo y vamos a, para ver la base de datos creada, vamos a aquí desplegar, desplegar en este mouse, en este más. Vemos que se despliegan otras opciones. Vamos aquí en este rojo que dice que son esquemas. Le damos clic en el más, se abre esta en public. Le damos otra vez clic en el más en public y aquí nos aparecen las otras opciones. Aquí vemos que hay una que dice que tablas en tablas. Aquí podemos ver la tabla que acabamos de crear, que es ID, que es la tabla nacionalidad. Ahora vamos a crear otra. Si queremos podemos ver esta tabla en el modo gráfico haciéndole en esta opción y vemos la tabla ya gráficamente. Ahora vamos a crear la otra tabla con la que se va a crear la relación. Vamos a crear la tabla autor. Entonces, create table, tabla autor, escribimos los atributos, tener un ID autor, va a ser es serial y not null. Y nombre del autor, tipo varchar, 25 caracteres, default null. Y ahora vamos a crear la nacionalidad. Entonces vamos a crear esta sería llave foránea en esta tabla, ID, nacionalidad. Como la tabla, el atributo iba de tipo serial, es decir, un número ascendente automáticamente. Entonces aquí vamos a ponerle que es de tipo entero y not null, que no puede ir vacío, es requerido. Y vamos a crear ahora la llave primaria de esta tabla, primary key y ID autor. Cerramos paréntesis y punto y coma, ejecutamos la sentencia en el botón y nos parece que fue creada. Si queremos lo podemos guardar esta sentencia, o si no
ninguna manera. Aquí nos aparece todavía la tabla creada. Vamos a darle en el botón refrescar y ya nos aparece que la tabla ha sido creada. Aquí podemos ver, si le damos clic en estas opciones, podemos ver acá el código que hemos insertado. Ahora vamos a crear la relación de la tabla. ¿Cómo hacemos para crear la relación? Vamos otra vez a hacer una sentencia de SQL. Esto se hace con las sentencias alter table para crear las relaciones. Aquí vamos a escribir la tabla que dependiente, que es la tabla autor. Autor depende de la tabla nacionalidad. Entonces vamos a hacer autor, la tabla dependiente, que es autor, agregarle constraint, vamos a crear el nombre, este sería el nombre de la restricción, vamos a ponerle para referenciarla con foreign key. Esto no tiene que ir así, es solamente una guía para que se sepa qué estamos haciendo. Y nacionalidad, que es lo que necesitamos asociar, lo que necesitamos hacer lo que necesitamos hacer la relación. ID nacionalidad, ahí sí sigue foreign key, y en este campo va a ir el atributo que está en la tabla dependiente, es decir, foreign key. Este foreign key es de la tabla autor, que ya lo habíamos creado en la tabla autor. Foreign key autor está ID nacionalidad, que estaba como llave foránea en la tabla autor. Seguidamente hacemos la referencia de qué tabla es reference, escribimos así la tabla de donde está, de donde proviene la llave primaria nacionalidad, y en la tabla nacionalidad escribimos el atributo de la tabla nacionalidad, que está como llave primaria, ID nacionalidad. Y aquí ya podríamos terminar la sentencia, pero podemos escribirle on delete cascade y on update cascade, y le damos punto y coma. Recordemos entonces alter table, autor es la tabla que dependiente de la tabla nacionalidad, entonces es la tabla que depende. Alter table nacionalidad add constraint, este es el nombre de la restricción. Foreign key es el dato, es el atributo que está en la tabla autor, que va a funcionar como llave foránea. Y la referencia que aquí hace la relación referencia de la tabla nacionalidad, donde la tabla nacionalidad tiene el atributo ID nacionalidad, que está funcionando como una llave primaria. Ejecutamos la sentencia y nos aparece que no hay ningún error. Seguidamente entonces vamos a darle a actualizar y vamos a mirar cómo está la relación. Entonces autor, debería aparecer la llave primaria, la llave foránea. Entonces tenemos lo que habíamos insertado anteriormente, la tabla autor, que ahora la tabla, sus atributos ID autor, el nombre, ID nacionalidad, y que ID autor en esta tabla sería, en la llave primaria, sería ID autor. Después aquí viene lo que acabamos de insertar, constraints, este es el nombre de la restricción, foreign key, donde ID nacionalidad viene. Es decir, aquí estamos creando que ID nacionalidad sea una llave foránea en la tabla autor, que viene de la tabla nacionalidad, que está relacionada con la tabla nacionalidad, donde ID nacionalidad es la llave primaria. Y aquí vemos que está creada la relación. Y así se crean las relaciones en Postgres. Y podemos ver igualmente acá gráficamente las tablas. Vamos a insertar un dato, también lo podemos hacer desde acá. Entonces vamos a escribir colombiana, guardamos, podemos también escribir mexicana, y guardamos. Esto automáticamente se pone, si lo cerramos y lo volvemos a abrir, él automáticamente va a poner el ID.
Ahora vamos a insertar un autor. Entonces el ID del autor también lo pone nombre solo, vamos a ponerlo Gabriel Márquez. Y nacionalidad, que es la 1, que es la colombiana. Y lo guardamos. Y así se pueden insertar los datos. Así se crean las relaciones y se crean las tablas en Postgres. Igualmente, si queremos ejecutar otras sentencias, todo lo hacemos acá. Obviamente que esté seleccionada la base, que estemos en este panel en la base de datos que queramos hacer esas modificaciones, insertar tablas o hacer consultas.